partidos políticos. ¿Qué tan importante es la institucionalidad en los partidos políticos? Bueno, según Huntington, la institucionalidad no es otra cosa que las reglas de juego permanentes en el tiempo. Y desde ese punto de vista, las reglas de juego en un partido se manifiestan en el respeto a los estatutos. Obviamente los partidos tienen que respetar la ley y evitar ese fenómeno de los caudillos que muchas veces impone su decisión. Cuando el caudillo es el que impone su decisión, pues simplemente los partidos se convierten en presa de la coyuntura. ¿Por qué? Porque obedecen al capricho o al problema personal del caudillo y no a lo que dicen los estatutos, no a lo que plantea su ideología y no a sus planes de acción. En otras palabras, el partido político se convierte en una herramienta del caudillo y el caudillo es el que indica cuál es el horizonte a seguir. Sin embargo, cuando hay institucionalidad, existe una comisión política que indica el derrotero. Esa comisión política tiene que estar alineada a un esquema ideológico, que a su vez se basa en una discusión sobre qué tipo de país queremos. Entonces, la estructura partidaria está diseñada para cumplir con esa ideología, con ese plan, con esos objetivos. Y no la estructura partidaria está al servicio de los caprichos personales de un caudillo. El gran problema del Perú es que el caudillismo se ha colocado por encima de las organizaciones partidarias. Cuando hablamos de partidos, hablamos del partido del señor Acuña, hablamos del fujimorismo, del alanismo, del toledismo, no, pero no hablamos de instituciones, de Perú Posibilismo, de aprismo, de acción populismo, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar, pues de lo contrario los partidos simplemente son rehenes de la coyuntura. Juan, a tu criterio, ¿cuánto afecta que una lista congresal pueda tener una determinada cantidad de invitados? Afecta mucho, porque los invitados muchas veces llegan con su propia agenda y ahí los partidos cometen un error. El principal de ellos es el de creer que más importante es un personaje popular que un personaje prestigioso. Los partidos acuden a los personajes populares, le hace deportistas, miembros de la farándula, periodistas famosos, en lugar de sus cuadros partidarios con el objeto de capturar votos. Y eso nos lleva a otro fenómeno, el del voto preferencial. El personaje popular tiene mayores posibilidades de llegar al Congreso por su misma popularidad. Y para ser popular basta con estar inmerso en un escándalo o en un evento mediático. Por ejemplo, el señor Ciro Castillo se aprovecha del drama de su hijo para postular a la presidencia. El señor Manson Urbina se aprovecha de su trabajo en la parada como juez para postular a la presidencia. Es decir, eventos mediáticos los convierten en políticos potenciales, inclusive que pueden llegar a la presidencia. Pero ahí hay otro tema anterior, que es la ley. La ley permite que un 20% de los miembros de una lista partidaria puedan ser invitados. Y los partidos van más allá. Y no solamente se pasan de ese porcentaje, sino que le dan prioridad a personajes populares. La actual conformación del Congreso, por ejemplo, indica que cerca del 80% son invitados. Y es por eso el drama que existe en que no se alinean a lo que indica el partido y muchas veces la gran mayoría de ellos tiene agendas propias. Una de las cosas importantes que mencionó Juan usted fue el tema de ideología con los partidos políticos. Y por ejemplo ahora los partidos políticos tienen una característica particular, ¿no? Que frente a elecciones tienen, frente a sus personajes presidenciales, tienen una forma de influenciar a la ciudadanía y cuando llegan al poder cambian completamente esa forma de pensar, lo que usted llama ideología. O un plan de gobierno. O un plan de gobierno. Que lo cambien. ¿Qué es lo que usted, en su opinión, cree que deberían realmente retomar los partidos políticos con respecto a lo que es ideología? Acá hay un problema de índole ético y otro problema de índole legal. Nuestra ley tiene vacíos. En otros países, los discursos de campaña son fuentes de políticas públicas. ¿Qué significa eso? Si en una campaña política uno promete hacer alguna reforma, pues eso se convierte en una fuente de políticas públicas, es decir, de fuentes de proyectos de ley para que sean discutidos en el Congreso. Acá no, uno puede prometer A y hacer B, y no hay sanción sobre eso, más allá del desagrado que puede haber en cierto sector de la sociedad. Entonces, mucho de eso tiene que ver con el pragmatismo, con el engaño permanente, con el jactarse de no tener ideología para de esa manera vivir presa de la coyuntura. Entonces, muchas personas, con el ánimo de obtener los votos, plantean programas de gobierno que pueden significar caros, es decir, significativos para las poblaciones, pero una vez que se llega, se ponen al servicio de los poderes fácticos, del poder económico y se olvidan de sus promesas.
no hay el componente ideológico, mucho menos el ético, y no hay ninguna exigencia legal. Pero los partidos que han llegado, como el aprismo, boicotean a su propia ideología. Ellos son vinculados a la socialdemocracia y hacen un programa de derecha, por ejemplo. El fujimorismo llegó diciendo de que iba a ser un programa eminentemente social y hace un programa de derecha. En el caso de nosotros, planteamos una tercera vía y la derecha nos cercó. Y en el caso de Ollantumala, planteó un programa de izquierda radical y es el más derechista de todos los derechistas. Entonces, no existe una sanción en estos momentos legal ni social, y mucho menos ética. Más bien, el alinearse con los poderes fácticos, que son los que tienen un poder real en la actualidad, es lo que le da cierta consistencia a los gobiernos.